Ok, lo que vamos a hacer ahora es deducir las fórmulas principales de circuitos a través de las definiciones, para que no sea memorizarlas, sino comprenderlas. Así va a ser más sencillo recordarlas luego. Para eso tenemos que repasar los conceptos que habíamos utilizado anteriormente. Habíamos quedado en que el electrón es la partícula elemental que distribuye, que lleva la energía. La intensidad o corriente es la cantidad de electrones que atraviesa, que pasa por una resistencia por unidad de tiempo, es decir, la corriente representa el flujo de electrones. El voltaje es la energía que tiene cada electrón y esa energía es suministrada por una batería o una fuente de voltaje. Y la resistencia o el resistor es un componente que se opone al flujo de electrones, es decir, al flujo de la energía. Aquí está un circuito bastante sencillo, no se necesita mucho, están en azul los cables ideales y en negro los componentes, una batería cualquiera y una resistencia abajo. Vamos a comenzar únicamente por deducir la fórmula de intensidad y a partir de ella se va a despejar a las demás, y esto obviamente matemáticamente y físicamente va a tener sentido. No vamos a poner nombre a la fuente de voltaje, sino a la resistencia. Vamos a poner que esto es la resistencia 1, solamente una resistencia. Quisiésemos saber cuál es la intensidad que pasa por la resistencia 1. O sea, la intensidad que pasa por la resistencia 1. Sabemos que la intensidad es el flujo de electrones. La intensidad es mayor cuanto mayor es el voltaje, puesto que mayor energía tienen los electrones y se pueden mover más rápidamente. Podríamos decir incluso que la energía cinética es proporcionada por la fuente de voltaje. La energía cinética hará que se muevan más rápido, así que a mayor voltaje va a haber una mayor intensidad, es decir, los electrones van a fluir más rápidamente. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Es sencillo, la intensidad es directamente proporcional al voltaje. Mientras mayor sea el voltaje, es lo que está diciendo esta ecuación, mayor va a ser la intensidad. Y eso concuerda con la definición. Luego, ¿qué ocurre? Que como estamos tratando de encontrar la intensidad en un punto, es decir, en el resistor o la resistencia R1, tenemos que tener en cuenta que esa resistencia, ese resistor, se está oponiendo. Lo que quiere decir que mientras mayor sea la resistencia, la magnitud característica de ese resistor, menor va a ser la intensidad. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Pues decimos que la intensidad es a su vez inversamente proporcional a la magnitud de la resistencia. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta es la fórmula general para encontrar la intensidad. La intensidad es directamente proporcional al voltaje, puesto que el voltaje le da energía, es decir, energía cinética al electrón, que es lo que distribuye la energía, dicha energía. ¿Qué pasa? Que como está pasando por un componente que en este caso es una resistencia, la resistencia se va a oponer. Mientras mayor sea la resistencia, la magnitud del resistor, menor va a ser la intensidad, se está oponiendo. Y en este sentido, así de sencillo, se tiene la fórmula de la intensidad. Y para hacerlo general, simplemente podríamos decir que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. De aquí podemos despejar las demás y vamos a ver que analíticamente también tienen sentido. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, puesto que en este caso la resistencia no está interfiriendo, sino que está añadiendo. ¿En qué sentido?
El voltaje es directamente proporcional a la intensidad. Eso lo sabemos incluso antes de decir que la intensidad a su vez es inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia va a tomar una porción del voltaje. Entonces, el producto de la intensidad por esa resistencia nos da el voltaje total. Y por otro lado, si despejamos la resistencia, diríamos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad, y también tiene sentido, puesto que si la intensidad es muy elevada, la resistencia no va a poder contenerla, y de esta manera ya se puede deducir cuáles son las fórmulas elementales o principales de los circuitos que van a servir luego para hacer los ejercicios.